El Economista, podcast. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Economía sin Monotonía, un podcast de El Economista. Yo soy Ana María Rosas, editora de la sección de Finanzas y Dinero de esta casa editorial. Llegamos a la emisión número 37 de este podcast, el primero del 2024. Luego de un descanso, no sé si merecido, pero sí necesario, como diría Joaquín López Dóriga. Y déjenme decirles que hasta el domingo pasado no sabía muy bien con qué tema arrancar el año, pero bueno, el señor presidente me echó una ayudadita al anunciar durante la conmemoración del 117 aniversario de los mártires de Río Blanco en Veracruz, su intención de enviar una contrarreforma a la reforma al sistema de pensiones que se hizo en 1977 durante el gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que quédense con nosotros porque hay que sacar la bola de cristal y echar una mirada al pasado y quizá al futuro. Pero antes que nada, permitan que les hable del que para nosotros es el dato más importante de los últimos días. Se trata de la inflación al consumidor que cerró diciembre del 2023 en 4.66%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, con lo que hiló 2 meses acelerándose, así que en el último mes del 2023, el Índice Nacional de Precios al Consumidor presentó una variación mensual de 0.71% y, como ya lo mencioné, de 4.66% anual. Los analistas han dicho que mientras más cerca se está del objetivo de inflación, que es 3%, más o menos un punto porcentual, es más difícil bajarla. Pero para conocer el detalle de esta noticia, lo invitamos a que consulte la información en las páginas y en el sitio web de El Economista. Y ahora sí, regresamos al tema de las pensiones. Si usted o tú que nos escuchas tienes menos de 30 años o incluso 40, iniciaste tu vida laboral con la inscripción a una administradora de fondos para el retiro, una Afore, y sabes que te jubilarás con un salario menor al que recibas o al que recibías al momento de tu retiro por la llamada tasa de reemplazo, que trataremos de explicarla un poquito más adelante de este podcast. Eso pensando en que trabajes en la economía formal, que estés inscrito en el Instituto Mexicano del Seguro Social o ALISSSTE y que tu patrón pague tu Afore en donde se deposita e invierte el dinero para tu retiro. Pero antes, bajo la llamada ley de 1973, la cosa era muy diferente. Y las personas se jubilaban prácticamente con el 100% de su último salario. Todos saben que a mí me encantan los ejemplos. Y bueno, les cuento. Mi padre trabajó toda su vida en Nacional Financiera, pero no crean que era un alto directivo, para nada. Él empezó como mensajero y terminó su vida laboral trabajando en la biblioteca de Nafin, en Venustiano Carranza 25. Incluso, él se jubiló muy joven durante un retiro voluntario que hubo como consecuencia del terremoto de 1985, en el cual, por cierto, se cayeron 4 pisos del edificio principal de Nafin. Pero bueno, esa es otra historia. Por eso es que les ofrecieron este retiro voluntario. Bueno, el caso es que mi padre, por ser trabajador de un banco de desarrollo, como lo es Nafin, en ese entonces Nafinsa, se retiró joven y con el 80% de su salario. Recuerden que fue un retiro voluntario y antes de llegar a la edad de jubilación, así que se rayó con este 80%. Y bueno, insisto, estos montos de la pensión, en el caso de mi padre, pues eran conservadores, pero
El caso es que los recursos para pagar esta pensión, ¿de dónde venían? Pues del gobierno. Y aclaro, mi padre fue privilegiado y vivió muy tranquilo sus últimos años. Como les acabo de decir, este dinero venía de nuestros impuestos y él estuvo o gozó de esta prestación más de 30 años. Sí, señores. Y bueno, fue precisamente en la década de los 90, un poquito después de que se retira mi padre, cuando el Instituto Mexicano del Seguro Social se encontraba en una posición financiera que literalmente lo asfixiaba. Sus ingresos por las cuotas patronales no podían solventar sus gastos para el pago de las pensiones. Es por ello que el presidente Ernesto Zedillo envió en ese momento una reforma para crear la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, el SAR, y, entre otras cosas, aumentó las semanas de cotizaciones para las personas que buscaban pensionarse. Al menos deberías de tener 1,000 semanas laboradas para poder tener este derecho. Y aquí viene la parte buena y sustituyó la ley de 1973, más que buena, interesante, corrijo, y sustituyó la ley de 1973, en donde los trabajadores, como les acababa de decir, podían jubilarse a los 65 años y obtener una pensión de 100% de su último salario, y en su lugar se creó la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, y las AFORES. Pero resulta que la pensión de un trabajador de la generación Afore depende de las contribuciones tripartitas que realice en su cuenta individual tanto el trabajador como el patrón y el gobierno. Por eso es tripartita. Durante 24 años, esta aportación equivalía a 6.5% del salario del trabajador. Pero resulta que las primeras personas que ya se retiraron bajo el esquema de las AFORES obtuvieron una tasa de reemplazo que fue entre 30 y el 50% de su último salario. Y esto es lo que ya empezó a preocupar, pues, a las personas que estamos ya cerca de nuestra jubilación, o a los que en algún momento lo harán. Esto es algo a lo que esperamos, todos aspiramos llegar. Y entonces en el 2020, ya bajo la actual administración, hubo una reforma al sistema de pensiones en la cual se aumentan las cuotas obrero-patronales a partir del 2030. Prácticamente el que va a pagar más dinero es el patrón. No les voy a decir los porcentajes porque son cuestiones muy técnicas, pero el punto es que vas a tener cuando te jubiles una tasa de reemplazo de aproximadamente, en el mejor de los casos, del 70%, pero sigue siendo pues no del 100% como lo era bajo la ley de 1973. Y por eso es que el gobierno o el presidente está hablando de este cambio. Pero para poder tener este 100%, pues no hay recursos, no hay dinero que alcance, y por eso ya los especialistas hablan de que se necesitaría una reforma fiscal, que es algo que hemos hablado aquí en otros podcasts anteriores. Déjenme poner sobre la mesa que actualmente de cada 100 pesos que gasta el gobierno, 22 se destinan al pago de pensiones. Así que del gasto histórico aprobado para el 2024 por el Congreso de 9.6 billones, sí, billones de pesos, 1.9 billones serán para el pago de pensiones, tanto las contributivas como las no contributivas. Las pensiones no contributivas son, por ejemplo, las que tienen los trabajadores de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad, de algunas universidades. Entonces, estos trabajadores reciben el 100% de su salario
porque están bajo un régimen diferente al de las Afores. Por eso se habla de que esta es una bomba de tiempo, porque, insisto, no hay dinero que alcance, y es aquí donde está el debate, porque para muchos se requiere, como acabo de decir, de una reforma fiscal que permita contar con los recursos para subsanar las necesidades de gasto del gobierno, pero aquí hablamos del gasto corriente, del pago de los salarios de los maestros, de los médicos, pero también está el pago de las pensiones que crece muchísimo cada año. Y aquí hay otro aspecto que también se debe considerar. En México, más de la mitad de la población económicamente activa labora en la economía informal. Es decir, que no están ahorrando para su pensión. Al menos no lo están haciendo a través de sus aportaciones al IMSS. Quizás sí ahorran de otra manera, ¿no? Y para estas personas, la única opción de jubilación sería la pensión para el bienestar, que para este año, por ejemplo, será de 6,000 pesos bimestrales, es decir, 3,000 pesos al mes, con lo cual me van a perdonar, pero no alcanza ni para la despensa. Amigos, amigas, sin duda el tema de las pensiones es algo que a todos nos atañe y apenas estamos en el principio de la discusión. Por eso los invitamos a leer el detalle de la información en las páginas de El Economista, así como en el sitio web. Y nosotros seguiremos abordando el tema en la sección de finanzas y dinero. Con Infonavit vas por todo. Usa tu crédito para comprar el hogar que siempre has querido. Puedes elegir una vivienda nueva o existente. No esperes más y aprovecha. Tasa de interés desde 3.1% según lo que ganes, mensualidades fijas durante todo el crédito, seguros de desempleo, desastres e invalidez. Además, puedes unir tu crédito Infonavit con quien quieras, familiares, amigos o pareja, sin necesidad de estar casados. ¿Qué esperas? Checa cuánto te prestamos en micuenta.infonavit.org.mx. Usa tu crédito Infonavit, es tu derecho. Si tu propósito para el próximo año es renovar tu hogar, en el Infonavit tenemos 4 opciones para cumplir tus metas. Con Mejora Sí, Mejoravit repara, renueva o equipa tu casa, podrás elegir según los cambios que necesites en tu hogar. Visita infonavitfacil.mx para más detalles. Como siempre, los invito a revisar toda la oferta de podcast en el sitio web de El Economista y a través de las distintas plataformas que ya conoce. Yo soy Ana María Rosas. Hasta la próxima. El Economista, podcast.